Hoy vamos a hablar sobre el reclutamiento y la selección. Ya hablamos sobre el diseño, el análisis de la descripción de puesto. Y como habíamos hablado de los subsistemas de recursos humanos, está el de reclutamiento y la selección del candidato que nosotros queremos entrar a la posición que ya hemos creado, que hemos identificado y que tenemos identificado en el organigrama de nuestra institución, que es la creación de un puesto. Ahora necesitamos colocarle una persona que es quien va a realizar las tareas que nosotros ya hemos diseñado con anticipación. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para tener un correcto reclutamiento y una buena selección del candidato idóneo, el que más esté acorde a las exigencias del puesto. Y como hemos visto en todo lo que hemos hablado durante estos 3 días, hemos dicho que en este proceso buscamos, dentro de todos los currículos que nos llega, es el que más se acoja a nuestro puesto. Analizamos todo lo que nos llega y vamos a elegir el que sea el más idóneo. ¿Cuáles son los pasos que nosotros necesitamos? Deme un momentito, perdón. Entonces estábamos hablando de los pasos del proceso de la búsqueda del candidato idóneo, el que más necesita el puesto. No buscamos por carita ni nada de eso. Si ya nosotros tomamos un proceso para analizar y diseñar el puesto que nos han pedido, asimismo tenemos que crear un procedimiento para definir el perfil que andamos buscando. Vamos a identificar cuáles son los puntos claves que necesitamos a la hora de reclutar el candidato y seleccionar ese currículum que es el que más debe estar adecuado al puesto, porque en el proceso de la entrevista debemos depurar antes para nosotros tener una entrevista de éxito y que después el candidato, cuando lo llamemos al proceso de la entrevista presencial, nos rinda con las preguntas que nosotros necesitamos que nos respondan. Vamos a definir cuál es el canal de búsqueda de ese candidato, si lo vamos a hacer a través de las redes sociales, si lo vamos a hacer a través de plataformas que ya están destinadas a bolsa de empleo, si lo vamos a hacer a través de un medio de comunicación, la prensa escrita o la prensa hablada. Tenemos que elegir cuál va a ser el canal de esa búsqueda, sabiendo que el personal que nosotros queremos traer y queremos reclutar, tenemos que ver cuál es el tipo de medio con que se manejan esas personas. Porque si vamos a reclutar una persona que lo vamos a empezar a hacer a través de redes sociales y no ponemos un tipo de red social que verdaderamente nos traiga un perfil más calificado o cualificado del que andamos buscando en otra red social, es importante nosotros definir de dónde lo queremos arrastrar. La preselección del currículum, cómo nosotros vamos a elegir el currículum, cómo lo vamos a estar seleccionando, que va a estar basado en los requisitos del puesto, porque ya el puesto nos dice a nosotros qué andamos buscando. Y lo mismo que nos dice el puesto es lo mismo que nos debe decir el currículum. Así que la lectura de ese currículum, ¿cómo la vamos a interpretar? Así mismo, con todas las definiciones que nos da la descripción del puesto, que ya nos dice cuáles son las tareas
que van a estar realizando, las competencias técnicas que debe de tener la persona y las habilidades que debe de tener también. Eso mismo debe de decirnos a nosotros el currículum. Si el currículum no lo tiene, ya es un currículum que desechamos porque no reúne las condiciones que nosotros necesitamos para el puesto. Las evaluaciones de distintos tipos, ¿cuáles son las que nosotros vamos a estar empleando para esa búsqueda y qué tipo de pruebas psicométricas le vamos a estar nosotros administrando a esa persona para saber si es el candidato idóneo? El proceso de reclutamiento y la selección de recursos humanos, ¿cómo la vamos a estar desarrollando? Es importante saber que todo lo que nosotros vamos a estar desarrollando no se hace en el momento. Se hace con un proceso de anticipación donde nosotros pedimos al departamento que necesita la vacante todas las informaciones necesarias para nosotros hacer un reclutamiento de éxito. ¿Y qué también vamos a estar realizando? Vamos a estar viendo de qué forma nosotros vamos a completar lo que estamos buscando. El primer paso es la necesidad de la cobertura de la plaza vacante. ¿Cuántas nosotras tenemos para saber que verdaderamente lo que andamos buscando lo va a estar cubriendo con la cantidad de currículum que nosotros vamos a estar recibiendo? Deme un momentito, por favor. Gracias por el momento. Como le decía, necesitamos cubrir toda la plaza, saber verdaderamente cuántas personas vamos a necesitar. Y todo esto lo tenemos que hacer nosotros reunido con la persona o el área que necesita esa vacante. No necesariamente tenemos que hacerlo con una rapidez sin antes nosotros analizar verdaderamente lo que necesitamos. La requisición de personal. ¿Cómo nosotros vamos a elaborar ese documento que nos va a permitir a nosotros saber de forma oficial lo que se está necesitando, las características que se van a necesitar y cómo vamos a organizar ese proceso de reclutamiento? ¿Cómo vamos a hacer el llamado a concurso, como estábamos hablando anteriormente en el slide? En qué mecanismo lo vamos a estar
nosotros publicando para que las personas puedan aplicar. ¿De qué forma vamos a estar recibiendo los currículos? Si va a ser de forma presencial o vamos a destinar un correo electrónico que recibamos estos currículos y la forma en que vamos a estar organizándolo para poder hacer el llamado a que vengan a una siguiente entrevista. La recepción de las solicitudes. ¿Cómo vamos a estar recibiendo de forma presencial? ¿De qué forma nosotros vamos a estar archivando o desechando esos expedientes que ya nosotros no necesitamos porque verdaderamente no van a poder concursar todos para la misma vacante? Aplican todo, pero no todos lo vamos a poder seleccionar. ¿Cómo vamos a definir el proceso del rechazo o cómo lo vamos a almacenar para futuras contrataciones en el cual nosotros podamos seguir evaluando? ¿Cómo vamos a hacer el levantamiento de la información para investigar las referencias laborales y personales? Si vamos a desarrollar unas preguntas para poder ser más claros y específicos con lo que nosotros vamos a querer investigar para poder verificar todas las informaciones que nos da el currículo y que nos da también en el proceso de la entrevista. La aplicación de las pruebas psicológicas que vamos a estar haciendo para determinar que esa persona se adapta al puesto. Pasos del proceso de esta selección. La aplicación de pruebas psicométricas, que es esencial el que nosotros podamos conocer estos tipos de herramientas y conocer que la que vamos a estar administrando es la que necesitamos y que verdaderamente está acorde con las exigencias del puesto. Porque una prueba psicométrica que mida razonamiento y el puesto que se va a ocupar no necesita análisis tan profundo, verdaderamente aplicar ese tipo de prueba no va a ser de gran ayuda para recolectar información. ¿Cuáles van a ser los tipos de entrevistas de selección que vamos a estar desarrollando y quiénes van a participar en este proceso de entrevista de selección? La evaluación médica. ¿Qué tipo de evaluación vamos a estar realizando? Si vamos a estar con un laboratorio para que nos dé la información. ¿Cómo va a ser ese mecanismo para nosotros poder recopilar la información de que si esta persona padece alguna enfermedad contagiosa que puede poner en riesgo a esa misma persona, ese mismo candidato o la persona con la que va a estar trabajando? La admisión provisional, ¿qué periodo de prueba le vamos a estar asignando a esa persona? ¿Quién va a ser el responsable para darle seguimiento? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de retroalimentación que va a tener ese candidato? También vamos a definir en qué momento ya va a ser ese proceso de probatorio, en qué momento finaliza y cuál va a ser el procedimiento para definir el puesto, si ya se queda la persona en ese puesto o si tenemos que desvincularla del puesto. ¿Cuál va a ser cómo va a ser ese proceso de evaluación, de seguimiento y de retroalimentación y a cargo de quién va a estar para poder señalar que si esa persona cumple con los requisitos según las informaciones que nos dio y que verdaderamente en ese periodo que diseñamos en el puesto y dijimos que es el que se necesita para validar que esa persona reúne todos los conocimientos y la competencia. Si decidimos que son 3 meses o 6 meses para probar que verdaderamente tiene los conocimientos, antes de finalizar el día del vencimiento de ese periodo probatorio, tenemos que empezar el procedimiento para decir la información de que si la persona se queda en el departamento, tenemos que hacer una desvinculación. No puede pasar del tiempo, porque el mismo Código de Trabajo nos dice los tiempos para nosotros poder desvincular a una persona
que haya mentido en un proceso de selección diciendo que tienes habilidades y luego vemos que no la tiene, tenemos un periodo para nosotros poder desvincular a esa persona. También tener en cuenta que las personas luego de los 3 meses adquieren derechos por el simple hecho de tenerlo en la empresa, y pasado ese periodo adquieren derecho del preaviso y la cesantía, lo que da paso a las prestaciones laborales. Así que todas estas cosas tenemos que tenerlo pendiente a la hora de nosotros empezar a programar nuestras entrevistas. Ahora vamos a verlo desde el tipo del pensamiento del marketing, el marketing digital, cómo nosotros vamos a empezar la redacción de nuestro anuncio y cómo publicamos esta vacante. Ya nosotros sabemos que todas las informaciones que vamos a dar están contenidas en la descripción de puesto, que tomamos un tiempo de análisis para poder interpretar qué es lo que se está buscando. Ahora nos falta a nosotros llevar eso en un mensaje a la población que es la que nosotros queremos captar. ¿Qué público? ¿Cómo nosotros vamos a presentar nuestra empresa para que sea agraciada, que la persona que van a estar viendo nuestra publicación se identifiquen con la empresa? Antes era un orgullo pertenecer a una empresa. Y aunque se crean mecanismos y mayormente tenemos una revista que se encarga de decir cuáles son las mejores empresas para trabajar, ya no existe como antes ese orgullo laboral de que pertenezco a tal empresa. Ahora se usa más el orgullo de la carrera personal, que si ya uno terminó la licenciatura de grado, si ya uno tiene una maestría o un posgrado, o si ya uno está en un puesto. Y hablamos más del puesto que más de la empresa misma donde nosotros estamos laborando. Entonces, nosotros tenemos que empezar a definir nuestra empresa. En la mayoría de las vacantes que se publican, siempre va anónima la empresa. No se quiere decir cuál es la empresa que está en el proceso de la vacante, porque a veces el puesto está ocupado y hay un proceso de salida que no quieren que se entere la persona. Y por proteger a la persona que está ahí, que todavía no se le ha avisado sobre su salida, entonces a veces la empresa se omite el definir la empresa que está reclutando. Pero es importante que nosotros podamos dar una definición de la empresa para que la persona que anda buscando, que en su mayoría es lo que pasa, buscan un puesto o buscan un salario y van bajo los objetivos individuales que tiene cada persona. Pero es muy raro que las personas anden buscando una empresa para trabajar. Ya hay ciertas posiciones y ciertas ambiciones individuales que dicen, ya con el tiempo que tengo y la experiencia que tengo, voy a buscar una empresa con este perfil. Y no buscamos vacantes, sino que vamos buscando ya una empresa que nos dé estabilidad económica y nos permita a nosotros seguir creciendo a puestos que otras empresas nunca se van a poder llegar porque dentro de su globalidad no le permite seguir creciendo. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a definir la empresa para que el candidato sepa dónde va a trabajar y sepa si la cultura de la empresa está alineado bajo los criterios y los requisitos que tiene la misma persona, que van ligados a sus objetivos individuales, para saber si persigue la visión de la empresa, lo que está pidiendo el candidato. Describir la posición rápidamente y de una forma breve, qué es la posición que va a estar ocupando, que ya cuando diseñamos el puesto nos dice claramente en un enunciado qué es lo que estamos buscando. Dice el título de la posición
y brevemente lo que va a estar realizando. Entonces vamos a describir claramente en un párrafo lo que va a estar desarrollando. Los requisitos excluyentes y no excluyentes. ¿Qué estamos buscando? Aquí vamos a definir cada uno de los requisitos de forma breve, no todos, pero lo que sea más importante para nosotros poder captar lo que necesitamos verdaderamente con el puesto. Vamos a designar una frase sobre qué se ofrece, algo que sea que busque verdaderamente la atención de ese candidato, algún beneficio que otras empresas no dan, que el candidato se fije y vea tentativa esta oferta. Vamos a indicar dónde escribir o dónde presentarse. Si vamos a diseñar un correo electrónico, vamos a indicar qué frase debe de poner en el asunto y a qué correo escribir. Junto a todos los requisitos que nosotros vamos a estar pidiendo, vamos a colocar las competencias que nos interesan, la carrera de la persona, qué cursos técnicos ha desarrollado, qué ha adquirido, cuáles son las competencias de la gestión que va a estar realizando. Vamos a estar enseñando todo lo que nosotros vamos a necesitar, que si esa persona no lo tiene, debe de saber que no puede concursar, porque no reúne esos requisitos que son importantes para nosotros poder seleccionar. Aunque el que nosotros redactemos este anuncio de forma que nosotros entendemos que vamos a tener éxito, tenemos que entender también y estar avisados de que van a llegar currículum de áreas que no necesitamos y de personas que tampoco deben de enviarnos un currículum. Pero como hay más demandante de empleo que vacante y oferta, las personas envían su currículum porque puede ser que aunque no le estemos necesitando hoy, mañana se pueda abrir una vacante. Así que aunque usted no lo ponga o lo ponga, puede ser que nosotros recibamos currículum de cosas que no vamos a necesitar. Hablamos de la competencia de la gestión. Aquí vamos a estar hablando de las habilidades sociales, habilidades blandas que debe poseer el candidato para poder aplicar a nuestro puesto. Nosotros vamos a recibir todos los currículos, pero el que vamos a seleccionar es el que va a ir a la entrevista posterior. Entonces aquí nosotros vamos a estar hablando de cuáles son esas habilidades que necesitan. Mayormente lo resumimos y hablamos de que una persona tenga capacidad de trabajar bajo presión, que sea proactiva, que sea dinámica, pero aquí vamos a poner verdaderamente lo que se necesita y eso no lo creamos nosotros. Nos lo dice la persona la que va a estar supervisando a ese candidato o a ese empleado que ya luego va a ser definitivo, que en el proceso de diseñar el puesto, ya nosotros lo hemos discutido. Y aquí vamos a poner esas palabras clave, que son las que necesitamos que esa persona tenga esas condiciones, que son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha de la experiencia laboral y sobre la vida misma, la vida diaria. Entonces, estas competencias que son necesarias para desarrollar el puesto, tenemos que ponerla de forma breve. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de reclutamiento. Es importante saber que tenemos fuentes internas y fuentes externas, que son las que nosotros tenemos que poner siempre de primera instancia antes de publicar una vacante hacia afuera. Las personas que tenemos dentro de nuestra empresa, poder promoverlas. Y hablábamos dentro de los subsistemas de recursos humanos, cuando estábamos hablando al principio sobre los fundamentos de la organización y los principios de las promociones, ese desarrollo de personal, ese plan de carrera que vamos a diseñar para que las personas que están ocupando un puesto inferior puedan ser promovidas.
y antes de buscar afuera, poder buscar a estas personas, que eso es lo que andan buscando todos los trabajadores, poder crecer en la empresa económicamente y desarrollarse como persona. A veces los trabajadores inician un puesto de asistente de contabilidad o de auxiliar y en ese tiempo de trabajo se gradúan y ya tienen conocimiento para poder ocupar un puesto de analista o un puesto de coordinador, un puesto de técnico de impuesto, analista de impuestos, pero como recursos humanos, no siempre en todas las empresas realizan una actualización de los currículos y no invitan tampoco a veces a los empleados a que actualicen su currículum con las diferentes capacitaciones que reciben o que ellos hacen de forma individual. Entonces, esas fuentes internas de colocación de los anuncios en nuestras empresas es bueno que nosotros las desarrollemos y entendamos que existen y a veces son mejores que buscar afuera personas que no conocen nuestra empresa y que no tienen una antigüedad laboral. Hablar sobre la transferencia de esa persona que trabaja en el puesto de, vamos a decir, de conserje, archivando, y tal vez estudió mercadeo y quisiera tener un puesto en venta, pero está en una posición que no tiene que ver nada con su carrera porque necesitaba una fuente de ingresos, hacer una transferencia de un departamento a otro. Eso también son fuentes de nosotros buscar candidatos. Las recomendaciones por otras empresas aliadas, por universidades o por instituciones que capacitan, ¿quiénes nos van a recomendar a nosotros o los mismos trabajadores que puedan ser lo que recomienden, amigos y allegados? Las solicitudes espontáneas de personas que son de la misma empresa o amigos allegados y otras fuentes que puedan desarrollarse de clientes que van y que haya una forma de dejar un currículum y son internas porque son con las personas que se desarrollan en nuestra empresa. Las fuentes externas, todo lo que no está ligado a nuestra institución. Avisos de empleo en la colocación de bolsa de empleo, instituciones educativas, las agencias de empleo, esas que se encargan de buscar y que están constantemente reclutando personal, la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, del Infotep, entidades profesionales, el sindicato de trabajadores. Ahora mismo hay muchos grupos de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram que se encargan de reclutar por esas redes sociales y que también nosotros podemos solicitar a esas entidades sociales para que nos envíen candidatos. Y las empresas del mismo ramo que nosotros tenemos, que son aliadas, y otras fuentes que tenemos que nos pueden enriquecer a nosotros a conseguir un candidato. Hay puestos que son muy difíciles de llenar y que a veces hay vacantes que duran años y no podemos ocupar porque la fuente de recolección para los currículums a veces no es la mejor. Y por eso tenemos que recurrir a dividir cuáles van a ser nuestras fuentes para recibir las informaciones y los currículums. Vamos a hablar los pasos de la selección de nuestro candidato. Cómo nosotros vamos a seleccionar de esos currículums. Y antes de hablar de la selección por competencia, primero quiero hablar sobre la selección de un currículum. Tenemos 10 currículums y solamente vamos a llevar a una entrevista a 3 personas. De todos esos currículums que tenemos, ¿cuál es el mejor? Nosotros podemos tardar hasta 20 segundos, menos de un minuto, para nosotros poder elegir el mejor currículum. Y todo ese éxito para nosotros poder
de empezar a definir un currículo para ver cuál es el que vamos a necesitar, cuál va a ser el mejor, nosotros tenemos que hacerlo siempre de la mano de la descripción del puesto, que es el que nos dice a nosotros cuáles son las características que necesitamos a la hora de seleccionar. Ahora vamos a hablar sobre la selección por competencia, que es algo que se está usando últimamente porque nos ha dado más resultado reclutar por las competencias técnicas, por las competencias sociales que tenga la persona, que por las propias carreras que hayan estudiado. Porque puede ser que una persona no haya terminado la universidad, pero ya tenga todas las competencias técnicas necesarias para llevar el puesto porque tiene la experiencia laboral. Entonces, para nosotros poder reclutar por competencias, tenemos que dar varios pasos para nosotros definir, que ya lo hemos definido también en la descripción del puesto, que la descripción del puesto es un documento que es lo que nosotros más vamos a utilizar en nuestras empresas para hacer las evaluaciones de desempeño, y eso lo hablábamos al inicio cuando estábamos viendo esto, para determinar los planes de capacitación, para determinar la política de compensación y beneficio, para poder determinar un sinnúmero de actividades que vamos a estar desarrollando con nuestros trabajadores mientras la vida laboral esté activa en nuestras empresas. Entonces, para detectar las competencias clave, tenemos que tener bien claro la visión y la misión de la empresa. Y siempre hago énfasis en la visión y la misión de la empresa, porque si nosotros no conocemos la empresa a fondo, se nos hace difícil a nosotros poder reclutar, poder diseñar políticas y planes de compensación y beneficio para nuestros trabajadores, porque no sabemos hacia dónde va la empresa, no sabemos lo que persigue la empresa. Para nosotros poder atraer y retener el candidato o el trabajador. Los objetivos del negocio y el plan de acción. Inicialmente le habíamos hablado que el trabajador es un aliado estratégico de la empresa, que sin la presencia de este individuo, los objetivos de la empresa no van a caminar, porque en nuestra realidad, en nuestro país, todavía la robótica no está adelantada, ni en el mundo entero. Son pocos los países que tienen desarrollada la robótica, pero siempre asistida por una persona. Así que no se puede autorrealizar sin la ayuda de una persona. Entonces, para nosotros es importante siempre saber la cultura de la empresa, saber lo que está persiguiendo la empresa y el departamento mismo que necesita la vacante. La visión de la alta dirección. ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué quieren una nueva persona? ¿Qué es lo que andan buscando? Para nosotros saber cómo nosotros vamos a diseñar ese patrón para la búsqueda del candidato idóneo. Hablamos ya de la cultura de la empresa y de su estilo. La competencia requerida para el puesto, ya la sabemos, que si nosotros tenemos todas estas informaciones diseñadas, ya sabemos nosotros tener un reclutamiento por competencia exitoso, porque ya nosotros previamente sabemos cómo vamos a analizar a esa persona, aunque no hayamos cursado la carrera de la psicología industrial que nos va a permitir hacer estos patrones, pero es algo sencillo que con cursos nosotros podemos desarrollar. El segundo paso para la selección por competencia es detectar en cada uno de los candidatos las características claves que guardan una relación causal con el desempeño del trabajo. Vamos a estar analizando el trabajador y todos nosotros sabemos hacer análisis,
sabemos hacer comparaciones y sabemos hacer perfiles. Porque en todas las áreas de nuestra vida siempre tenemos que elegir y seleccionar con ambas cosas, viendo varias cosas en nuestra vida. Siempre tenemos que seleccionar cuál es lo que mejor nos va. El tercer paso viene dado por saber utilizar las herramientas para la selección. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas entrevistas? Y esa entrevista nosotros tenemos que elaborarla con mucha anticipación para que nos permita a nosotros tener cuáles son las competencias necesarias que vamos a hacer. Y el proceso de la entrevista no obligatoriamente, ni necesariamente, ni únicamente debe de ser por cuestionario, porque para analizar el comportamiento, para poder identificar las competencias, debemos de hacerlos a ellos, entrar en razonamiento y que puedan hacer algún tipo de ensayo que nos puedan a nosotros decir qué toma de decisión con alguna pregunta estratégica nos pueda decir que si estuviera en ese momento, cuál es la mejor decisión que va a tener y nos va dando a nosotros puntuación de las tomas de decisiones, de la forma de liderar, y ahí vemos la competencia que necesitamos, que ya hemos diseñado para nosotros saber y comparar con una persona y otra cuál es el mejor. El manual de competencias que ya nosotros lo hemos diseñado también en nuestro perfil del puesto, cuáles son las competencias que se necesitan, y ahí nosotros vamos a diseñar qué necesitamos para poder identificarlas. Una de ellas puede ser las dinámicas grupales o assessment center, donde nosotros enviamos a todos los candidatos a que puedan competir entre ellos mismos y hacer presentaciones de alguna pregunta o algún ejercicio que le pongamos para poder identificar las competencias necesarias del puesto. Y lo podemos poner de forma grupal para poder evaluar el liderazgo que tiene, de qué forma trabaja, porque preguntarle, ¿usted sabe trabajar en equipo? Sí, yo sé trabajar en equipo. ¿Cómo le gustaría a usted trabajar en equipo o trabajar individual? Esas preguntas nos permiten a nosotros tener una orientación de cómo la persona piensa o cómo va a actuar de una forma inmediata con algo que le sucede. Pero con las dinámicas grupales nosotros podemos ver, vivir, evidenciar con algún drama que lo pongamos a hacer, cómo se va a desarrollar, no simplemente por lo que nos diga, por lo que nos comunicó, lo que nos comunicó, sino que aquí va a actuar. Nosotros lo vamos a llevar a un escenario de urgencia, de poder seleccionar a esa persona, la forma en que va a trabajar, y eso nos permite a nosotros ver la capacidad de pensamiento y de prioridad que tiene esa persona. Por eso las dinámicas grupales y los assessment centers son una de las entrevistas por competencia que más se están utilizando, porque nos permite evaluar con los mismos candidatos, ver la forma en que pueden interactuar, y ya nos permite ver cómo va a ser su realidad del día a día en el trabajo. Recordarles a todos que pueden ir realizando sus preguntas o también lo podemos dejar para el final o levantar sus manos en el momento que quieran hacer una intervención. El cuarto paso habla sobre el seguimiento del comportamiento de las competencias observables en la selección. Y en este proceso de observación vamos a tener no solamente a la persona de recursos humanos. Aquí vamos a permitir que vaya a analizar y a ver este tipo de entrevista por competencia, si lo desea, porque tampoco es algo obligatorio, al supervisor inmediato, al encargado del departamento. Y si quiere participar alguien de la dirección ejecutiva, también puede estar, y obligatoriamente un personal de recursos humanos.
Estas personas son clave para la forma de observar, para no solamente tener un criterio del Departamento de Recursos Humanos, sino que también el supervisor inmediato pueda ver la personalidad de esa persona con que va a trabajar. Y esto lo hemos visto todos nosotros en nuestro diario vivir, porque desde que estamos en el colegio, nosotros evaluamos por competencias, aunque verdaderamente no teníamos el término para esos tiempos. Pero en la forma en que nos ponían a nosotros en los colegios y en las universidades a trabajar en equipo, eran formas para enseñarnos a nosotros nuestra vida laboral, la vida misma, cómo iba a ser y cómo nosotros teníamos que interactuar con otras personas. Y nos dábamos cuenta que habían personas en los grupos que no querían apoyar o alguien que quería hacer mejor todo el trabajo porque no le gustaba ese proceso de que hay que tomar esa paciencia de que hay uno que no quiere trabajar, que hay otro que prefiere aportar con el dinero y compra todos los materiales. O sea, hay muchos tipos de personalidad que van a tener una función diferente. Y todo eso nosotros lo analizamos porque de todo ese tipo, nosotros vamos a tener que buscar el que más vamos a necesitar. Porque no importa el tipo de personalidad que tenga, en la empresa siempre vamos a necesitar según la línea de mando y la ejecución del trabajo que vaya a tener. Porque hay personas que preferimos que trabajen sola porque se distraen y dan mejor resultado trabajando sola. Y otros son más eficientes y dan mejores resultados trabajando en equipo. Y todo eso nosotros lo podemos ver y evaluar para nosotros poder saber de qué forma le vamos a estar dando seguimiento y exigirle a esa persona. Por eso es importante que en este proceso de análisis y de interpretación nosotros podamos invitar a los actores principales que son los que van a estar dándole seguimiento a la vacante. Herramientas para obtener la información. ¿Cómo nosotros vamos a estar recopilando toda esa información? Había hablado sobre las assessment center, que son dinámicas de grupos donde nosotros lo ponemos a hacer a ellos alguna actividad grupal o individual, a que puedan hacer presentaciones, a que puedan hacer actividades que nos van a permitir a nosotros enumerar las competencias que ya nosotros hemos diseñado que vamos a estar evaluando. Y nosotros con tiempo la vamos a diseñar y dentro de las actividades que vamos a estar desarrollando, que ellos van a estar desarrollando, la vamos a estar evaluando. Las entrevistas focalizadas. Estas entrevistas van a estar diseñadas para nosotros recopilar las informaciones necesarias. Preguntas con cuestionarios ya elaborados y estandarizados que nos permitan nosotros tener un parámetro de respuesta, aunque la persona puede responder de forma espontánea, pero ya nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos que la persona nos diga o que nos responda para nosotros estar más alineados a la estrategia del puesto. Las entrevistas situacionales con cosas que de la vida laboral que suceden y de qué forma van a estar respondiendo ante esa situación. Podemos buscar casos con experiencia ya previa y ya sabemos la forma en que no funcionó y preguntarles a ellos de qué forma resolverían ese caso. Y en futuro saber si esa persona puede dar respuestas eficientes para las operaciones del día a día. Las pruebas de trabajo, la forma en que realiza la ejecución del trabajo, podemos ponerle a que nos redacten un informe, a que nos hagan un trabajo en Excel, un informe para una presentación de gráfico, de barra, para que se puedan analizar según las tareas que va a estar realizando en el puesto. Nosotros vamos a pedir que nos realizan esos tipos de trabajo. Los test de personalidad. Vamos a ver los factores de la personalidad, de qué forma van a responder, los rasgos neuróticos, los rasgos de esa persona, de cómo nos va a afectar de alguna forma
con las actividades que realicen del día a día. Estos test son estandarizados y siempre nos van a dar una respuesta clara de lo que esa persona va a estar desempeñándose. El límite, el tema para poder hablar de errores de estas pruebas son casi nulos. Lo que digan un resultado de estas pruebas son certeros y verdaderamente son cosas que van a estar sucediendo. Y si nosotros elaboramos un test psicológico para los tipos de personalidad, para el tipo de puesto y buscamos referencias laborales, vamos a poder corroborar que lo que nos dicen los test son las mismas cosas que han vivido ellos en otro tipo de trabajo. Los datos biográficos, casos de estudios que se han realizado, de tesis, de muchas cosas, de libros, que nosotros podamos buscarlo para nosotros interpretar todas las informaciones que queramos recopilar dentro de las entrevistas que vamos a estar realizando. Las referencias, que siempre hablamos sobre las referencias, las entrevistas tradicionales, que son las entrevistas presenciales donde nosotros preguntamos con cuestionario y son cerradas con respuestas sí o no y un test psicológico y ya se pueden ir, o poder realizarla con todos estos tipos de herramientas que también nos da más información certera para estar seguro que estamos haciendo la mejor selección. Las entrevistas focalizadas son entrevistas realizadas por eventos conductuales y constan de 5 partes. Primero, la introducción y exploración, la experiencia y la información y la formación del individuo. Nosotros vamos a estar buscando en una entrevista cuáles son las experiencias que tiene esta persona, hablando de la experiencia laboral y la formación que ha tenido, la formación técnica para poder atraer todas estas experiencias. Hay personas que tienen experiencia empírica, la aprendieron o la conocen simplemente porque la vieron, la estudiaron, pero nunca fueron con apoyo de una persona con experiencia mayor para poder desarrollarla. Pero hay muchos tipos de que la gente pueda tomar experiencia y nosotros tenemos que preguntarle la forma en que la adquirieron, porque aunque la empírica sea bueno, también es importante que pueda recibir el aprendizaje teórico y esa experiencia vivida con ya estándares de aprendizaje. Las responsabilidades en su actual trabajo. ¿Qué responsabilidades estaba realizando? Si tenía personal bajo su mando y todo esto que son importantes para nosotros saber cómo va a tener un desempeño en nuestra empresa. Sus necesidades sobre el trabajo, qué necesita, cuáles son las herramientas con las que le gustaría trabajar, de qué forma se siente más cómodo, cómo le gustaría que lo trataran con el tema de las herramientas de trabajo. Los eventos conductuales, el entrevistado debe describir detalladamente 5 o 6 situaciones importantes de su trabajo y 2 o 3 puntos de baja actuación. ¿Qué es lo que va a estar realizando en esto? Nosotros vamos a hacer preguntas importantes de lo que nosotros queremos saber. Y esa persona nos tiene que decir a nosotros cómo resuelve un caso como esto o cómo anteriormente con una situación abierta que nosotros le pedimos que nos cuente, cómo la pudo solucionar. Conclusiones del entrevistado sobre la entrevista. Tenemos que empezar a tenerla y poder retroalimentar al entrevistado. Muchas veces nosotros no queremos darle la conclusión a la persona por muchísimos puntos. El primer punto de que a veces podemos entrar en temas de demanda porque se puede entender que se discriminó a una persona y como no vamos a tener un mecanismo de respuesta,
A veces le decimos a la persona en la entrevista, si no te llamamos es porque no aplicas. Si te llamamos, vamos a una segunda entrevista. Pero también es importante que aunque aplique o no aplique, nosotros desarrollemos una plantilla donde podamos comunicar, aunque no digamos las causas claras o cuáles son las reales por las cuales no aplica. Pero una plantilla genérica que podamos siempre decir lo mismo, no aplicaste porque tenemos otra persona, la vacante cerró, no vamos a contratar a nadie, y darle de una forma de respeto a la persona una respuesta y que no se quede con esa laguna de por qué no me llamaron. Eso no tiene que ser algo totalmente político, ni buscar palabras que a veces ni la entendemos nosotros mismos, pero puede ser un mensaje sencillo, simplemente para que la persona sepa que no pudo continuar en el proceso, pero que lo vamos a tener en cuenta en otro futuro caso. El desarrollo de esta entrevista o de cualquier tipo de entrevista que nosotros queramos desarrollar. Primero, lo que nosotros le vamos a estar dirigiendo al candidato. Siempre vamos a realizar las preguntas en pasado, qué fue lo que hizo, cómo se sintió, cuál fue su experiencia con su antiguo trabajo, cómo fue su relación con su supervisor inmediato, qué experiencias negativas o positivas tuvo en ese puesto. Profundizar en la narración del candidato. Vamos a escuchar y analizar y anotar todo lo que nos van a estar diciendo el candidato. Porque muchas veces el candidato en su proceso de nerviosismo o nos puede dar información que no debió de compartirla porque debió reservársela porque eso puede afectar el proceso, pero si la está dando, tenemos que nosotros escribirla porque también nos va a permitir a nosotros poder cuidarnos en el proceso de la selección. Vamos a analizar todo lo que nos está diciendo para nosotros poder seguir, darnos más paso a generar más preguntas, porque recordemos que estamos entrando a la empresa, que es la casa del propietario, personas desconocidas. Y a veces nos damos cuenta que en las empresas la desfalcan porque reclutamos mal. No nos dimos cuenta que eran personas que tienen antecedentes de desfalco y de realizar estafas en las empresas. Interrumpir las divagaciones del candidato. Cuando el candidato pierde el hilo de la entrevista y empieza con titubeos o no encuentra cómo conectar, tenemos que tratar de interrumpirlo para que se sienta un poquito más en confianza y pueda reconectar con las preguntas. Dividir situaciones en pequeñas situaciones. ¿Cómo nosotros vamos a estar preguntándole y que él nos dé la respuesta y que aprenda a identificar cuáles fueron las más importantes, las que más marcaron, las de menos importancia, para nosotros poder identificar de qué forma este trabajador tuvo una situación positiva o negativa en la empresa anterior que pueda repercutir en la nuestra. Cuidar el efecto de halo, de cómo se está hablando, de la forma en que estamos dirigiendo las entrevistas. El desarrollo de la entrevista. ¿Qué estamos nosotros siguiendo buscando en este tipo de desarrollo de la entrevista? Lo primero es que siempre tenemos que cuidar que el manejo de la entrevista la tenemos nosotros. Muchas veces nos piden a nosotros, hazme una entrevista, porque o no puede el encargado del departamento y nos den a nosotros como asistente el que ayudemos porque están reclutando una persona de la conserjería, un jardinero o una pasante o un puesto que no tiene un gran peso de responsabilidad en la empresa,
y que no necesita la presencia urgente del encargado del área de recursos humanos y por alguna necesidad se nos pida esto. Tenemos que siempre tener el control mismo de esa entrevista, porque hay personas, hay candidatos que pueden hacer que tengan mejor condición para manejar una entrevista. Por ejemplo, nosotros que tenemos años entrevistando, pero un periodista o una de la carrera de comunicación que se desarrolla realizando entrevistas puede hacer que en algún momento tenga un proceso superior para manejar una persona que tenga esa cualidad de poder manipular nuestra entrevista y de quitarnos a nosotros la atención y tener el control total. Esto nosotros tenemos que saber que nosotros somos los que tenemos siempre este control. Detectar las situaciones difíciles que estuvo ese candidato en algún momento. Despejar los baches de tiempo. En la entrevista siempre tenemos que tener el total control. No puede haber un tiempo vago de que ya se nos acabaron las preguntas. Por eso siempre tenemos que todo prepararlo con anticipación. Porque si nosotros dejamos ese tiempo vago y con duda o ese silencio, puede dejar visto de nosotros que no tenemos el control. Indagar las razones por las que el entrevistado se fue de cada trabajo, por qué hubo un periodo largo de pausa, qué estuvo haciendo en ese momento, por qué cambia tanto de trabajo. Poder investigar haciendo muchas preguntas de por qué el trabajador no tiene una permanencia larga en alguna empresa. ¿Cuáles son las motivaciones del cambio de ese trabajador? ¿Por qué quiere cambiar de empresa? Esas son preguntas difíciles y que a veces el candidato no está preparado para dar una respuesta. Pero es importante que nosotros con estas preguntas que vamos a desarrollar aquí en las motivaciones del cambio, siempre tengamos una siguiente pregunta. Porque tenemos que conocer verdaderamente cuáles son las motivaciones del cambio. Porque si las motivaciones del cambio son por tema económico, sabemos que dentro del año siguiente, el salario que le ofertamos, si lo que está compensando son 5,000 o 10,000 pesos más del antiguo trabajo, la inflación de este año vigente en esta empresa le va a consumir esos 10,000. Y el próximo año vamos a tener las mismas situaciones. Tenemos que ver las razones reales que le permitan a esa persona cambiar de puesto y por qué llegando a nuestra empresa ya no le va a generar esa inquietud de cambio constante. Saber bien de la remuneración y de qué forma esa persona quiere que se le tenga pendiente, qué busca, cuáles son sus expectativas, qué es lo que la persona quiere, lo que persigue, lo que no persigue. Ahora vamos a hablar sobre la assessment center. Este tipo de pregunta, de entrevista por competencia, que ha dado muchos resultados en grandes empresas y que los reclutadores que reclutan masivamente y constantemente prefieren realizar. Porque esto lo que busca es evaluar a los candidatos con su comportamiento. Y cada comportamiento viene alineado a una competencia que nos va a permitir a nosotros saber de ese grupo de personas cuál es el idóneo. Pero todo este tipo de evaluaciones ya fueron previamente elaboradas y ya sabemos más o menos cuál es la respuesta que nosotros queremos recibir de los candidatos. Como le habíamos dicho, para este necesitamos varios observadores que van a estar dando su observación escalonada en puntuación y niveles. En esto
debe de estar con una especie de entrenamiento que lo vamos a dar nosotros desde el área de recursos humanos para que el proceso de observación y de análisis no esté prejuiciado y que esté concentrado a las respuestas que van a estar dando cada uno de ellos. En este assessment center, todas las respuestas que nos den los técnicos o los evaluadores va a ir luego a un consenso para poder elegir, porque nosotros estamos desarrollando este tipo de entrevista con varios candidatos. Un assessment center no se hace con un solo candidato, sino que lo podemos entrar a varios porque debe de hacer un grupo. Y luego todo el proceso de que cada quien observó de esos analistas, nosotros lo vamos a estar discutiendo por los mismos entrevistadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Assessment Center? Dinámico de grupo. Ahí vamos a hacer ejercicio por dramatización, exposición. Todos van a hacer el mismo tema que se le va a asignar, pero cada quien con su dinámica, con su interpretación y con su propia lluvia de ideas. Lo podemos nosotros a que resuelvan casos complejos, de un caso, de un tema específico que tiene la empresa, cómo nosotros podemos tomar la decisión ante una determinada, un determinado evento. Podemos buscar algún tipo de juego y cómo esa persona debe de, con su equipo de trabajo que elija, dentro de los mismos candidatos, dar una respuesta. Podemos buscar un ejemplo de cómo vender un producto, cómo esa persona puede influir, entre otros, para convencer el tema de que se le haya puesto. Esta dinámica de los grupos para el Assessment Center, podemos conseguir muchos tipos de ideas en Internet, pero lo más importante es que nosotros lo podamos adecuar a nuestra propia empresa, para nosotros poder identificar que se acoja a nuestras necesidades. ¿Qué estamos buscando aquí? El estilo de dirección o de ejecución, la comunicación del equipo, cómo hacen la retroalimentación, el aprendizaje que va a tener cada uno de ellos, las actitudes de cada uno de ellos, el trabajo en equipo. Vamos a estar viendo la resolución de problemas, de qué forma toman las decisiones, cómo se ve su liderazgo para poder interpretarla, para poder desarrollarla en otros. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar el proceso de inducción? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ya son las 9:17. Yo pensaba que ahora íbamos por las 8:30, 8:35. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vamos a estar nuevamente a las 9:21 para que cada uno puedan realizar algo que necesiten sin tener que perderse algo del taller. Así que regresamos en 5 minutos.
Hemos regresado nuevamente. Ay, que todos estemos de vuelta. Entonces, seguimos hablando sobre el proceso de inducción. Este proceso, ¿qué es lo que incluye o qué andamos buscando con nuestros candidatos o nuestros trabajadores en el proceso de inducción? Recordando que cada una de las cosas que estamos viendo del reclutamiento y de la selección, nosotros lo estamos aplicando a cualquier tipo de la fuente del reclutamiento. Hemos dicho que puede ser interna y externa. Si lo estamos buscando dentro de la misma empresa, ya sea por una promoción que vayamos a realizar o por una transferencia de un departamento a otro, es como un candidato nuevo, como una persona de afuera. Tenemos que hacer todos los procedimientos de la misma forma. Primero es tener un programa de inducción que diga cuáles van a ser los procesos y procedimientos a cumplir para que se pueda desarrollar un proceso eficiente dentro de la colocación de la persona al puesto. Tener una carta de bienvenida. ¿Qué va a hacer esta carta de bienvenida? Esta carta de bienvenida lo que busca es que nuestro candidato o la persona al puesto pueda saber todas las informaciones necesarias para poder incluirse en este departamento que va a estar ejerciendo las tareas en el puesto. En esta carta vamos a estar informando sus derechos y sus beneficios y a partir de cuándo lo adquiere. En el manual de inducción le vamos a dar una copia con todos los procedimientos que lleva, la agenda que debe de cubrir durante ese proceso probatorio. El manual de beneficios. El reglamento interno de trabajo. No todas las empresas tienen este reglamento interno de trabajo, pero es importante que todas las empresas tengan un reglamento interno que no solamente se rija por lo que diga el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo es algo global, pero no todas las empresas son de la misma naturaleza. Puede ser que en una empresa X haya cierto tipo de conducta que no se puedan permitir y que el Código de Trabajo no lo especifique, porque sería escribir una enciclopedia en tema de código. Entonces, aquí podemos poner dentro del reglamento un manual de vestimenta, cómo es la forma en que deben de comportarse en la empresa. La descripción del puesto de trabajo, que este documento siempre es importante. El organigrama general y específico. El general, todo lo que abarca la institución o la empresa, y el específico, que habla del departamento donde está el puesto. Los detalles, si vamos a dar un regalo de bienvenida, podemos hacer algún tipo de mapa para las empresas grandes, de dónde está ubicado la locación de su puesto en caso de que se pueda perder dentro de una planta para las zonas francas o temas así. Vamos a hablar sobre el manual de beneficios. El manual de beneficio es todos los tipos de compensación que va a recibir ese trabajador o candidato que estamos nosotros tratando de buscar para colocarlo. Todo esto que hemos hablado aquí son cosas internas de la empresa, pero que deben de estar definidos para que en el proceso de entrevista se le pueda compartir todo al candidato. Porque seleccionamos nosotros, pero también el candidato selecciona, porque si no le conviene todo lo que nosotros estamos dando en nuestros paquetes de beneficios, pueda desechar la oferta porque no le parece competitiva. Entonces, primero vamos a hablar de las vacaciones. Ya sabemos cuáles son las vacaciones de ley que se adquieren por el año de vigencia, 14 días de beneficio de salario y 14 días de disfrute. Si tiene más de 5 años, 14 días
de disfrute y 18 días de salario. Hay empresas que lo quieren postergar y que por la antigüedad del trabajador adquiera más beneficio. Por ejemplo, le van a dar un bono de vacaciones y después que tiene 3 años, 21 días de disfrute, así. O le vayan a dar un beneficio de que puedan tener un fin de semana en un hotel, un day pass, todo tipo de beneficios que vamos a estar otorgando por ese puesto. Aquí lo decimos. Salario de Navidad, que es otro beneficio de ley. Estos dos que hemos dicho son los beneficios de ley, que el salario de Navidad es la 12ª parte de su salario mensual y es algo que por la proporción del tiempo trabajado y de los salarios devengados. Y se le explica aquí en qué tiempo y cuáles son las condiciones para recibir este pago. El seguro médico, que es obligatorio, pero es el seguro básico de ley, y el seguro médico privado en caso de que la empresa quiera otorgarlo. La forma, si la empresa lo paga al 100% o si la empresa simplemente da un subsidio. Y también a qué parte de sus dependientes van a tener este beneficio. Si la empresa va a estar dando un seguro dental, y cuáles son los planes que incluye, tomando en cuenta que estos tipos de seguros no son obligatorios, no son de ley y son beneficios propios de la empresa en el caso que la empresa lo quiera otorgar. El plan de pensiones. El plan de pensiones son de los beneficios de ley, pero si quiere la empresa dar un plan de pensión o aportar más a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador, aquí lo especificamos. Vas a tener un plan de pensiones según la administradora donde quieras cotizar y aparte de eso la empresa anualmente otorga un porcentaje X para que el trabajador se beneficie de eso. Eso también es un tipo de política que se puede diseñar. El transporte, si va a dar transporte o no, si va a dar una ayuda económica, si va a ser retribuido en tema monetario, en efectivo, por algún tipo de ticket, en qué compañía lo puede recibir y la forma en que lo va a estar recibiendo, si esto va a ser ligada a un vehículo o si aunque no tenga vehículo se le da para fines de compensación del traslado. Todo eso nosotros tenemos que especificarlo. El almuerzo, si el almuerzo va a ser distribuido dentro de la cafetería de la empresa, si va a ser un subsidio en dinero, la frecuencia y la forma del pago, si cada uno de estos aplica como parte del salario de la persona o si son beneficios temporales. Todo esto en el manual de beneficio lo tenemos que definir y a partir de qué puesto lo reciben y qué tipo de nivel de persona son los que lo van a estar recibiendo. Los planes de préstamos, si la empresa da préstamos, si tiene una cooperativa y de qué forma se descuentan, si tienen garantía del salario o de las prestaciones laborales, qué condiciones generan estos préstamos, qué tiempo debe trabajar el empleado o en caso de una desvinculación de la empresa, cómo la empresa recibe ese dinero que destinó para ese trabajador. Seguimos con el manual de beneficios. ¿Qué cosa también nosotros podemos ofertarle a un trabajador en el caso que lo desarrollemos o lo que informamos en el proceso de entrevista? El pago de colegios, universidades, el seguro de vida colectivo, asignación de vehículos. Todos estos tipos de beneficios no son básicos de ley, son beneficios que la empresa otorga para hacer más competitivo el salario de la persona. Y creo que al principio hablamos de dos tipos de salarios, que es el salario de remuneración y el salario emocional, que son planes de compensación que otorgamos a los trabajadores para poder retenerlo
y que estén más a gusto con nuestras empresas. La asignación de combustible, cómo se asigna este tipo de combustible y si está generado por algún tipo de métrica. La asignación de celular, qué tipo de celular, qué tipo de plan, la cantidad de minutos que va a estar recibiendo, si puede tener el beneficio de internet, la data que va a estar teniendo, qué sucede si se acaban los minutos, a quién debe de comunicarse para que le puedan otorgar más. Los planes de últimos gastos, de gastos funerarios, todo esto nosotros tenemos que diseñarlo. No todas las empresas lo tienen, pero las empresas que no lo tengan, por lo menos los básicos de ley deben de garantizarlo a todos sus trabajadores. Las celebraciones de días especiales, qué tipo de actividades hacen las empresas, qué sucede cuando un trabajador tiene una mayor antigüedad, de qué forma lo remuneran, cuál es la forma de festejar los cumpleaños, qué tipo de cosas agradan a los trabajadores y actividades culturales que realizan las empresas. Este tipo de manual no es un compendio tal vez que vamos a estar haciendo. Puede ser que esté todo incluido en la carta de bienvenida al trabajador, que le incluyamos todo esto. Pero en el proceso de inducción de nuestro candidato al puesto, todas estas informaciones se le deben de dar, no solamente el primer día. El primer día es un día de información, de adaptabilidad al puesto, de que conozca la empresa. Pero durante el mes probatorio seguimos con el manual de inducción, de que pueda conocer todo lo que va a estar ligado al puesto de él y a la permanencia de la empresa. ¿Qué otro tipo de beneficio? Y este es un beneficio básico de ley, el salario por maternidad. Hay empresas que ya otorgan un beneficio por la paternidad para que alargando más del que establece el Código de Trabajo. El salario por maternidad, que es un salario obligatorio que debe dar la empresa, no es un beneficio de la empresa, sino un beneficio de ley que le corresponde a todas las trabajadoras. La concesión especial por motivo de fallecimiento de un familiar, el matrimonio, el nacimiento de hijos, el cumpleaños, el fallecimiento de un familiar, siempre y cuando sean los hijos, la esposa, la compañera de vida, los padres, los abuelos, son de ley. El matrimonio también y el nacimiento de hijos. El cumpleaños no, o sea que es un beneficio que otorga aparte la empresa y no en todo está. El premio a la mejor idea, el premio a la milla extra, el premio al mejor trabajo, al mejor desempeño, qué planes de reconocimiento tiene la empresa a los trabajadores por buen desempeño. Cómo se selecciona el empleado del mes, si es por trimestre, por semestre o año, y qué beneficio, aparte de darle una fotografía, de darle un certificado, una medalla, ¿qué otra cosa va a recibir ese trabajador por ese reconocimiento que le están dando? Otro tipo de beneficio que se pueda diseñar la empresa. Aquí tenemos los básicos que establece el Código de Trabajo. Ya la empresa puede diseñar otros tipos de beneficios, siempre y cuando así lo desea. O sea que primero garantizamos lo obligatorio. Nos faltó aquí hablar sobre, a ver si no lo tengo más aquí adelante. No. Nos faltó aquí hablar sobre el beneficio de la bonificación anual del 10% de la empresa, o si la empresa no da ese beneficio que es obligatorio, pero hay empresas que también dan bonos, y estos bonos escolares, bonos que por los beneficios que tuvo anuales la empresa, de qué forma lo damos, explicarle cuáles son los requisitos
para poder participar y para poder otorgársela, a partir de qué tiempo lo recibe el trabajador y por qué tiempo lo va a estar recibiendo ese trabajador. En el proceso de dar este tipo de beneficios, es importante nosotros definirlo con tiempo y en qué momento lo puede perder el trabajador. Los básicos de ley no se quitan, nadie lo pierde, siempre van a estar en todo momento. Tenemos una pregunta que dice, cuando un empleado se va de vacaciones, ¿le corresponde realizarle un avance de su salario o parte de sus quincenas? No sé si una pregunta o un comentario, pero eso lo vamos a ver más adelante, que vamos a tener también ese módulo sobre la compensación y el beneficio más detallado y el proceso de mantenimiento, que es uno de los subsistemas de recursos humanos, que vamos a hablar sobre los pagos de los salarios y la forma en que debemos de calcularlo. Pero como ya surgió la pregunta de que si se va de vacaciones, se le corresponde a un avance de salario o parte de sus quincenas. El artículo 177 del Código de Trabajo lo que establece es que al momento de generarse las vacaciones, o sea, el día que el trabajador adquiere su antigüedad en la empresa, hay que darle sus vacaciones y ese mismo día entregarle los salarios que corresponde a los días trabajados más lo que le corresponde de vacaciones. El proceso de vacaciones para este pago, si el trabajador tiene de 1 año hasta 5 años, le corresponden 14 días de salario. Y si tiene más de 5 años, le corresponden 18 días de salario. Esto quiere decir que si el trabajador se va el 1 de agosto, el trabajador al 1 de agosto le vamos a entregar 14 días de salario. Y el 30 de agosto o el 30, junio, julio, agosto, el 30 de julio o el 31 de julio, no recuerdo si tiene 31, se le va a entregar su quincena trabajada. Vamos a suponer que gane 15,000 pesos. El 31 o el 30 le van a entregar 7,500. Pero el día 1 de agosto se le va a entregar a ese trabajador lo correspondiente a 14 días de salario, que puede ser que sean los 15,000 pesos. O sea, ese trabajador se va con su salario por los días trabajados de 7,500, más como se va el día 1, se le tiene que entregar el día 30, porque el día 1 ya no regresa a la empresa, más los 14 días. ¿Qué pasa con que si es que se le realiza un avance o es que le están dando una quincena? Eso es lo que establece el Código de Trabajo. Cuando se le entrega el día 1, el trabajador no puede pensar que el 15 le van a depositar en la nómina porque ya se lo dieron, así que es un avance porque ni está trabajando y no puede esperar un pago porque no trabajó. Pero lo que establece el artículo 177 del Código de Trabajo es que el trabajador, cuando se va de vacaciones, por ese periodo que no va a estar trabajando, hay que garantizarle un salario, porque es un derecho que adquirió. Entonces ahí se le entrega eso. ¿Qué pasa? Cuando el trabajador que se va por 14 días laborables, del 1, vamos a decir que del 1 al 17 de agosto, porque hay que excluir los domingos. Bueno, entonces va a ser hasta el 19 de agosto, porque el 16 de agosto, que es feriado, no incluye. O sea que quitamos los domingos y quitamos el sábado al mediodía y vamos a contar 14 días. Vamos a suponer que ese trabajador va a entrar el 19 de agosto. El 19 de agosto vamos a contar los días laborables para entregarle su salario al 30 de agosto. Y vamos a contar los días del 19 al 30 de agosto. Y va a recibir un pago solamente por esos días que trabajó. Entonces, este día que él va a estar esperando 7,500 pesos, no va a recibir 7,500 porque no laboró la quincena completa, sino que laboró
un poco de esos días, porque el día primero le otorgaron salario que corresponde desde el 16 hasta el 19. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el taller, en este módulo, porque lo vamos a explicar un poquito más detallado y con algunas plantillas. Así que lo contestamos por el tema que surgió ahora. Así que hemos llegado ya al final, a la finalización de la presentación del día de hoy, que hablamos sobre reclutamiento y selección, el manual de beneficio y los tipos de entrevista. En la próxima clase, que es el miércoles que viene, vamos a estar hablando sobre los tipos de entrevista y la forma en que nosotros vamos a estar realizando, cómo nosotros seleccionamos las preguntas para la entrevista y de qué forma nosotros podemos aplicarla.